Del Consejo de la Judicatura de Morona, Santiago. Bienvenido, buenos días. Buenos días, mi estimado Manuel Río Frío. Buenos días a las personas que hacen control. Buenos días a toda la audiencia de esta radio Voz de Lupano a nivel de toda la provincia. Es un gusto para mí poder acompañarles y bueno, conversar con la gente, conversar con usted, mi estimado Manuel, y poder solventar cualquier duda que tengan con respecto a la Administración de Justicia, al Consejo de la Judicatura, que hoy representamos desde el 1 de marzo. Desde el 1 de marzo, precisamente, usted, ¿qué cambios se han podido hacer? ¿Lo está haciendo? ¿Qué mirada tiene usted para fortalecer el tema de justicia en Morona, Santiago? Bueno, hay varios ejes en los que tenemos que trabajar dentro de esta administración. Desde que nos posesionamos, lo primero que hemos hecho inmediatamente es analizar el estado de situación inicial en la que nos encontramos con Morona Santiago en cuanto a la judicatura. Es decir, de aquí en adelante lo primero que tenemos que hacer es, y lo que hemos hecho principalmente es ya tener un acercamiento con todas las unidades de primero, segundo nivel de la sala hasta llegar a la presidencia de la Corte para poder establecer las necesidades. Cabe recalcar que en este año 2023 el presupuesto general que ha sido asignado para el Consejo Nacional de la Judicatura ha sido disminuido en un poco más de 50 millones de dólares. Esta asignación que la hace el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Gobierno Central. Entonces, ese es un punto neurálgico en el cual hemos conversado, hemos trabajado, puesto de que la Administración de Justicia en la provincia de Morona, Santiago, necesita de más ayudantes judiciales, necesita de más secretarios, incluso necesita de más jueces. Se ha logrado conseguir algunas partidas, pero sin embargo aún nos hace falta. Entonces, esta disminución del presupuesto que hago mención es una de las razones por las cuales nos hemos visto en este tipo de problemas y estamos en ese problema. Hemos hecho ya la gestión a Quito la semana anterior, viajamos allá con los informes correspondientes para solicitar las partidas presupuestarias para poder cubrir tanto en Taisha, aquí en Macas, que necesitamos secretarios y ayudantes judiciales para la nueva unidad civil. Estamos con 3 jueces civiles, con 3 juezas civiles. Una de las 3 juezas, que es una partida nueva que está aquí en Macas, no cuenta con secretario y ayudante judicial. También tenemos ya 2 juezas en materia de violencia intrafamiliar a miembros del núcleo familiar. Una de ellas también adolece de este tema de secretario y ayudante judicial, que es una parte vital para que funcione una unidad judicial. Y bueno, así en las otras unidades judiciales multicompetentes como es Sucuba, Gualaquiza, Limón, Indanza. Pero principalmente estamos preocupados en Taisha, en donde nos hace falta también personal. Todas estas falencias hemos hecho ya llegar la semana pasada, que estuvimos allá el día viernes en la planta central, en donde tuvimos la oportunidad de conversar con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y también con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. Con el doctor Iván Saquicela tratamos temas académicos, temas de interacción, temas de coordinación, tanto con la parte jurisdiccional, con la parte administrativa, que es del Consejo de la Judicatura, y con el doctor Wilman Terán, que ya es la parte presupuestaria. Está preocupado en este tema. En realidad estamos buscándole la forma de estirar el presupuesto y poder solventar esta deficiencia que tenemos en la provincia de Morona, Santiago, para nosotros poder servir de la mejor forma a los usuarios. Eso en primera línea en estas semanas, en estas 2 semanas que estamos ya al frente del Consejo de la Judicatura. Hace unos días le entrevisté al doctor Carlos Zavala Palacios. Ellos se reunieron con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Edwin Terán, y nos decía que la Federación de Abogados del país, los colegios de abogados de las provincias asistieron a este diálogo
y obviamente de Morona a Santiago le pusieron hincapié en algunas inconsistencias o más bien necesidades que tiene la justicia acá en la provincia, para que se tome en cuenta con recursos económicos para fomentar realmente lo que se necesita en Morona Santiago. Algo que me llamó la atención y que el doctor Carlos Zavala dijo es que ya tenemos que la provincia de Morona Santiago dejar de ser escalera para ciertos jueces que vienen por unos 5 o 6 meses solamente acá para estar y luego piden el cambio y acá nos hemos quedado con los brazos cruzados. ¿Qué opina usted al respecto? Bueno, con el Colegio de Abogados de Morona Santiago tuvimos una reunión la primera semana de este mes, fue el día viernes, en la Casa de la Cultura. Se manifestó justamente los mismos temas que había manifestado el doctor Carlos Zavala aquí en la emisora Voz de Lupano. Ese mismo día viernes, todas las inquietudes, todas las opiniones, todos los criterios que tenían el Colegio de Abogados se envió a la ciudad de Quito, bueno, al doctor Wilman Terán. Entonces, cuando tuvieron la reunión con el Colegio de Abogados allá en la ciudad de Quito, con el presidente, el señor presidente ya estaba en conocimiento de todo ya sabía que, eso. sí, ya sabía, ya estaba en conocimiento, puesto de que el trabajo que tenemos que hacer en realidad es un trabajo que no determina horario ni días no laborables. Entonces se informó todas esas dificultades que manifiesta el Colegio de Abogados. Y como abogado litigante yo estoy de acuerdo Claro. en los puntos en los que establece. Entonces, evidentemente, al ser yo hijo de esta provincia, al ser macabeo, lo que vamos justamente a hacer es a luchar para que esas situaciones no vuelvan a suceder. Es decir, es algo impensable que se deje que partidas presupuestarias se vayan a otras provincias y que en cierto modo, como lo dicen, se utilice como una especie de escalera para de aquí poder trasladarse a su ciudad de origen. Entonces, es una falta de respeto para la provincia. Doctor, claro. Y estamos de acuerdo en ese tema y créanme, tengan la plena seguridad que no va a pasar en esta administración. Más bien estamos en la lucha contraria para que se respete la justicia aquí en Morona Santiago, para que se respete la administración en sí, justamente para que cualquier persona con interés incluso particular o un interés colectivo, sectario, trate de meterle mano a la justicia, trate de hacer para sí la justicia, para llevar a sus intereses propios. Estas situaciones no pueden darse, no van a pasar. Lastimosamente he tenido llamadas en las cuales han querido de cierta forma, como manifiesto, interferir, direccionar, y esas cosas yo he sido categórico en ese sentido. En la misma línea en la que hemos hablado con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, con sus vocales del Consejo Nacional de la Judicatura, esta administración se caracteriza por ser una administración transparente. Claro. Y basta de este tipo de cosas. Por esa razón, justamente por esa razón, nosotros vamos a hacer una administración de territorio, no una administración de escritorio como ha sido la vieja práctica, como ya la conocemos. Es momento de que la ciudadanía conozca sus derechos como en forma de capacitación directamente de los operadores de justicia. Claro. Es decir, vamos a llevar a nuestros jueces de todos los niveles al territorio. Hemos ya conversado, hemos tenido reuniones ya preliminares, afortunadamente, para toda la ciudadanía, para nuestro conocimiento, los señores operadores de justicia están en esta predisposición de conversar con la ciudadanía, de poder explicar qué es lo que tiene que hacer el ciudadano común ante un delito común. Entonces, eso es importantísimo. Claro. Usted decía una administración de territorio, y a eso iba también la pregunta. ¿Tiene algún cronograma de visitas a las diferentes unidades multicompetentes? Porque hay que ir a ver, hay que ir a constatar lo que realmente, cómo pasa el juez y todos los que hacen, que imparten justicia en estas unidades,
Porque decía el doctor Carlos Zavala en Sucúa, y ponía el ejemplo de Sucúa, ¿cómo puede ser posible? Decía que en un cuarto 3x3 se reúnan tantas personas y que realmente no hay ese espacio suficiente incluso hasta para poder hablar de una manera directa, porque el espacio es muy reducido. ¿Cómo trabajará usted un poco para ir conociendo esas realidades y irlas cambiando desde el punto de vista que haya cómo hacerlo? Bueno, déjeme decirle de que desde el primer día que tomamos esta administración, en realidad, muy bienvenidas las opiniones y los criterios del Colegio de Abogados. Sin embargo, déjeme decirle de que esta es una decisión que ha sido tomada mucho antes. Ajá. Es decir, yo como abogado litigante he podido palpar esta situación. Claro, se conoce esto, claro. Así es. Entonces, en realidad, conozco las falencias que se ha tenido tanto del lado del abogado litigante, tanto como usuario, ajá, tanto en la parte jurisdiccional, porque vengo de ser el secretario de la Unidad Penal del ajá, Cantón Morona, y ahora en la administración. Es decir, he estado en todas las áreas y campos como para poder decir estamos completamente empoderados de la administración de justicia. Y esto significa de que conocemos cuáles son las falencias, conocemos cuáles son las fortalezas y conocemos en dónde tenemos que intervenir. Efectivamente, en Sucúa este no es un tema de hoy, no es un tema del año anterior, esto ya es un tema de muchos años en los cuales se debió haber ya solucionado este tema, pero lastimosamente no se lo ha hecho. En el primer momento que tomamos posesión visitamos la unidad multicompetente de Sucúa en compañía de los técnicos, tanto de tecnologías de la información como los técnicos que hacen la parte de activos para poder tomar las mediciones, para poder hacer los correctivos. Incluso hemos estado también viendo la posibilidad de poder cambiarnos de edificio, cuál sería el costo que nos tomaría, porque el cambiarse de edificio también significa un costo, una inversión, claro, en todo lo que es de instalaciones. Entonces, he pedido ya informes para saber cuál es el costo-beneficio y qué es cuál es la pérdida que tal vez pudiéramos tener o la ganancia que pudiéramos tener, principalmente el costo-beneficio. Nos están también pidiendo la subida de los cánones arrendaticios y como había mencionado, el presupuesto es limitado, entonces es necesario que nos acomodemos, y si es que tenemos una sala muy pequeña de audiencias, bueno, de hecho existen 3 salas de audiencias en Sucúa, en la unidad multicompetente de Sucúa, de las cuales en realidad una es muy pequeña, de acuerdo a lo que han referido, por experiencia propia, por haber utilizado eso, como digo, hemos tomado ya las mediciones para en un primer momento acomodarnos, pero sin embargo, acomodarnos con el espacio que tenemos, pero sin embargo ya estamos buscando la posibilidad de poder movernos, como dije, pedí un informe para hacer un balance de costo-beneficio para poder saber si es que es o no factible movernos a otro edificio que claro, tenga las mayores comodidades, que tenga unas mejores salas, que tenga incluso la más comodidad para los usuarios en la parte externa donde puedan esperar a ser recibidos con sus diferentes trámites que realizan, y la parte de la copiadora. Entonces, no es solamente en Sucúa, es en todas las unidades en las cuales vamos a intervenir. Y por eso es muy importante el aporte de los gobiernos autónomos. Es decir, si estamos sin presupuesto, eso no significa que nosotros no vayamos a hacer las diligencias correspondientes para poder estrechar lazos con los gobiernos autónomos, para de esta forma poder solicitar esta ayuda, como digo, al estar con un presupuesto limitado. Es muy importante este tema. Entonces, ya se ha conversado, tenemos algo adelantado, hemos ya conversado con otras unidades también, conversamos ya con la unidad multicompetente de Taisha, y en estas fechas, en esta semana y en el transcurso de las próximas semanas estaremos visitando Hualaquiza, Limón y Palora, que nos hace falta. Qué bien. Permítame leer un mensaje que nos llega y lo escribe la señora Carlota Ortiz. Dice: buenos días, es una pena que las unidades judiciales cada vez se queden sin personal, como es en el Cantón Santiago.
Le cuento que existía un defensor público, hasta eso se llevaron a Sucúa. Y aquí no pasa nada en mi querido cantón. Al señor director del Consejo de la Judicatura pedirle muy comedidamente también visite la unidad judicial de la ciudad de Méndez y ahí se dará cuenta de las falencias que existe. ¿Qué le parece? Bueno, estamos, como lo acabé de mencionar en el cronograma, todas las unidades judiciales multicompetentes. Nuestra provincia es extensa, es grande, claro, y tenemos que ir solventando todos esos temas. En realidad estamos trabajando en un registro fotográfico de todas las unidades multicompetentes para ver cuáles son nuestras falencias y así poder de cierta forma presionar. Lo importante es que tenemos toda la voluntad de cambiar del presidente y de los vocales del Consejo Nacional de la Judicatura. Y por eso en esas conversaciones que hemos tenido, que tuvimos la semana pasada, llegamos a estos acuerdos. Nosotros estamos enviando en el transcurso, más tarde el día de mañana, ya el registro fotográfico de todo lo que es el inmobiliario, de todo lo que es la parte física de todas las unidades judiciales, para poder hacer los cambios, para poder extendernos un poco más en todas las falencias que tenemos y poder ir eliminando esto. Yo siempre digo, es muy necesario que para iniciar una administración de justicia, primero tenemos que ordenar la casa. Posteriormente a eso, en cuanto ya estemos nosotros cómodos y podamos brindar el mejor servicio a la ciudadanía, empezaremos con el cronograma de visitas, de conversaciones con los presidentes barriales y con todos los líderes de todos los sectores sociales. Perfecto. Tengo una llamada telefónica. Buenos días, por favor. Nos dice su nombre y la escuchamos. Adelante. Buenos días, señor Río Frío, Raúl Pasquel, para saludarle a usted. Buenos días. Y con mucho benemérito, enhorabuena que hayan nombrado a Cleber Sigüenza Jaramillo en ese importante puesto. Creo que va a ser una administración muy honesta. Conozco la trayectoria del abogado Cleber Sigüenza. Fue un destacado estudiante en la Facultad de Derecho en Cuenca. Éxitos, querido Cleber, que Dios le bendiga, tenga éxito en su administración. Felicidades. Muchas gracias. La llamada telefónica, por favor. ¿Se me repite el nombre, por favor? Don Raúl Pasquel. Muchísimas gracias por la opinión. En realidad a nosotros nos fortalece las críticas constructivas y, como digo, muchísimas gracias por ese apoyo. Nosotros estamos para escuchar a toda la ciudadanía. Como dije, es el momento de que nosotros tengamos que pisar el territorio. Como lo había mencionado, estimado Manuel, la ciudadanía en realidad no conoce qué es lo que tiene que hacer en el momento en el que ha sido conculcado un derecho tanto individual como colectivo. Y por eso es que muchas veces nosotros decimos, bueno, me robaron por ejemplo la casa, se entraron los ladrones y como la justicia no hace nada, como al siguiente día va a salir libre, entonces no voy a hacer absolutamente nada y aquí no ha pasado nada. Vamos a dejar que sigan estas situaciones pasando, ya no creemos nosotros en la justicia, no tenemos confianza, no tenemos esa fe en lo que puedan hacer los operadores de justicia, lo cual queremos cambiar porque, como digo, muchas veces justamente ese pensamiento es el que evita que las personas dueñas de lo ajeno, las personas infractoras o las personas que cometen delitos comunes se salgan con las suyas, es decir, hagan lo que quieren en nuestra ciudad, hagan lo que quieren en nuestra provincia y se vayan. La mayor parte de los delitos incluso son de personas extrañas aquí a la localidad. Entonces es importante que la ciudadanía sepa qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las pruebas que tiene que aportar, a quién tiene que dirigirse en el momento que pase, a quién tiene que llamar y cómo tiene que moverse, porque muchas veces, como digo, vengo de estar en la unidad judicial penal como secretario y hemos podido tener un alto número de casos en los cuales se ha dictado prisión dentro de delitos comunes e incluso prisiones preventivas que son de carácter excepcional, las cuales nos han permitido posteriormente la inmediación procesal de la persona juzgada para poder dictarle una sentencia. Por supuesto. Tengo otra llamada telefónica en esta mañana. Buenos días, por favor, nos dice su nombre y le escuchamos la pregunta o alguna sugerencia a nuestro entrevistado de hoy, el abogado Cleber Sigüenza Jaramillo,
director provincial del Consejo de la Judicatura. Buenos días. Señor Río Frío, muy buenos días, y señor director de la Judicatura. Mi nombre es Sixto Bravo, le estoy llamando desde el Cantón Limón Indanza. Qué gusto, adelante. Yo quisiera pues realmente felicitarle por la designación a este nuevo jefe, digamos, de la Judicatura, y luego, digamos, así como él está solicitando de que los lugares donde van a establecer su trabajo pues sean remodelados, sean cómodos, también quiero que él se preocupe en el asunto, digamos, de que se realice verdadera justicia. Yo le voy a contar, señor de la Judicatura, pues, de que hace más o menos unos 6 o 7 años, una menor de edad aquí fue violada. Constatado, se hizo los análisis en la ciudad de Méndez. Salió la sentencia. Al salir la sentencia, el secretario de allá de la Judicatura, de la Fiscalía de Méndez, le llama al agresor y le dice, si es que usted no se presenta, pues será cogido preso y bueno, o sea, como quien le dice, bueno, aproveche para que huya. Y así fue, huyó el señor. Pero al transcurso de unos 6 años, regresa acá a Limón, y aquí en Limón pues estaba trabajando en una institución y ahí lo cogen. Eso pasó pues más o menos hace un año. Le cogen nuevamente a él y le llevan a Macas. Permanece, y a él le salió creo que una sentencia de 13 a 18 años, no estoy bien, pero como ya es tiempito también no recuerdo bien, de 13 a 18 años. El señor le cogen aquí, le llevan a Macas, a los 3 meses le sacan, sabiendo que él estaba sentenciado. Yo no sé cuál era el motivo, el justificativo para que este señor ande pues por las calles suelto, sabiendo que es un violador, porque también supe que había cometido otro delito de la misma clase acá en la parroquia de Indanza. Entonces, señor jefe de la Judicatura, pues, señor director de la Judicatura, pues yo sí le pido de que se tome cartas en el asunto, ya que usted está también hecho cargo de los jueces y de la Fiscalía. Según anoche dieron una explicación de que efectivamente el director nacional de la Judicatura, pues el presidente nacional de la Judicatura, él se lavaba, como quien dice, las manos de que la Fiscalía había cometido el error en haber emitido o sea, que había emitido pues de que no había llegado el parte a tiempo y que por eso habían suelto a los 13 delincuentes que le habían cogido. Entonces ahí había la crítica de los abogados, dice, ¿por qué? Si la Judicatura y la Fiscalía está bajo como quien dice, bajo el mando del presidente nacional de la Judicatura. Eso es pues mi inquietud, señor director de la Judicatura de Morona, Santiago, pues de que se tome cartas en el asunto y que realmente se haga un seguimiento a estos jueces o a estos fiscales que permiten, digamos, de que estos delincuentes salgan de la cárcel. Muchas gracias y un buen día. Don Sixto Bravo nos ha llamado desde el Cantón Limón Indanza. Por favor, señor director. Buenos días, estimado Sixto. Muchísimas gracias por esa inquietud. Sería importante que usted se acerque a nuestras oficinas o se acerque cuando vayamos nosotros a estar, comunicaremos en los medios de comunicación cuando vayamos a estar en Limón Indanza, claro, en la unidad multicompetente, para poder revisar ese proceso. Es decir, todo debe estar dentro de lo que es el debido proceso en este caso de violación. En realidad no conocemos de qué se trata, cuál es el número del proceso del expediente, para poder revisar y poder saber si es que cómo se han estado desarrollando los tiempos, más que nada. Es decir, existen varias situaciones que se puede dar dentro de un proceso judicial, las cuales es necesario revisar más detalladamente. Con respecto a lo que menciona del tema de la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura es un ente de control disciplinario
con respecto a la Fiscalía. Lo que se ha mencionado de parte del Consejo Nacional de la Judicatura, en este caso, habla de un caso concreto en el cual, como menciona el señor Sixto, de que no llegó el parte policial. Y el parte policial es una pieza fundamental dentro de la investigación. Claro. Entonces, justamente de eso habíamos conversado y estábamos conversando en este momento, de que es importante que la ciudadanía sepa cuáles son las piezas procesales que hacen prueba dentro de una investigación. Es decir, a veces se piensa de que el operador de justicia ha dejado suelto a un infractor simplemente porque tal vez así lo quiso, por voluntad, cuando esas cosas no suceden o no son de esa forma. Fiscalía es el ente que tiene la obligación de aportar con la investigación dentro de un proceso. Y muchas veces sucede de que dentro de esa investigación no existen piezas procesales, como en este caso el parte policial, o tal vez no existen testimonios o no existen informes de reconocimiento del lugar de los hechos, o así, varias piezas que impiden, de acuerdo a nuestra Constitución, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal, de que el juzgador tenga mayores elementos como para dictar una medida de prisión preventiva, por ejemplo, o una medida alternativa, como pudiera ser presentación periódica ante la Fiscalía, grilletes, etcétera, etcétera, cualquier otra situación. Entonces, esto es lo que se dio en este caso que pasó la semana pasada, y por eso es de que se estaba difundiendo en las redes de que en realidad no es que el señor presidente se esté lavando las manos, sino que está estableciendo responsabilidades, enfocando de dónde viene la responsabilidad dentro de este proceso específicamente. Pero eso no quiere decir de que si existe una responsabilidad no ha pasado nada. Justamente por eso existe la parte de control disciplinario dentro del Consejo de la Judicatura, la cual a nosotros nos permite hacer este control a todos los funcionarios, y en este caso a la Fiscalía, para establecer responsabilidades y, de ser el caso, emitir una sanción de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico de la Función Judicial a estos operadores de justicia en cualquiera de los niveles, en este caso la Fiscalía. Tenga por seguro, mi estimado Sixto, que se está siguiendo el proceso adecuado para sancionar a los que son responsables en este caso. Por eso es muy importante de que la ciudadanía sepa cómo es que funciona la justicia y principalmente cuáles son sus derechos y qué es lo que tenemos nosotros que hacer. Porque una cosa dice la Constitución, otra cosa dice el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Función Judicial. Entonces, todo eso es un bagaje de leyes que a nosotros nos permiten operar dentro de la justicia. Señor director, en los pasillos se habla y se comenta y se dice, los ciudadanos ya no creen en la justicia. Eso lo dicen aquí, lo dicen en todas partes, por los hechos mismos, por la actuación de algunos jueces, que usted bien sabe qué es lo que han hecho con personas que incluso tienen sentencias. Acaba de decir, don Sixto Bravo dice que se realice una verdadera justicia. Aquí en la provincia de Morona, Santiago, ¿cómo va a ser usted para que se imparta esa verdadera justicia que necesita el pueblo de Morona, Santiago? Para que el Consejo de la Judicatura no esté aislada a los problemas sociales que se dan en Morona, Santiago, que la Fiscalía no esté aislada. Sé que en días anteriores hubo una reunión de seguridad provincial y Judicatura y Fiscalía no asistieron a esta reunión. Parece que están un poco distanciados de lo que es seguridad de Morona, Santiago. Miren los hechos que pasan en las últimas horas en Macas y en la provincia, ponen en zozobra a un pueblo que confía en una justicia, pero al mismo tiempo señalan que más demora el policía en detener o en aprenderlos que la justicia en dejarlos libres. ¿Qué puede decir al respecto?
Bueno, es importante recordar cuando se hizo la reforma al Código Orgánico Integral Penal, a la Constitución, en el hecho de las prisiones preventivas. Ajá. Es decir, cuando existe un delito de este tipo, el juzgador tiene la facultad de emitir una prisión preventiva, de dictar, perdón, una prisión preventiva. Esto ahora es de carácter excepcional. Es decir, debería existir mérito suficiente para dictar esa prisión preventiva y ciertos elementos para que se pueda dictar, incluso para que el fiscal pueda solicitar esa prisión preventiva al juez, para que sustente de la mejor forma y bajo esa sustentación el juez pueda dictar esa prisión preventiva. Es importantísima la reforma al Código Integral Penal, es importantísima la reforma a la Constitución, es importante de que la prisión preventiva no sea de carácter excepcional en realidad, para que el juzgador pueda emitirla de forma libre. Es decir, nosotros incluso nos enfrentamos ante una pelea con derechos humanos en las cuales defienden al infractor, defienden a la persona que ha cometido delitos, diciendo de que cómo se le puede dictar una prisión preventiva si todavía no sabemos si es culpable o no. Es decir, tenemos que hacer una ponderación de derechos en las cuales debe primar el derecho de la víctima por sobre el derecho del infractor. Claro está que al decir yo esto, me estoy yendo en contra de lo que establece la misma Constitución, puesto que debe haber igualdad de derechos, tanto para la víctima como para el infractor. Pero al hacer una ponderación de derechos, nosotros debemos saber quién es la persona que ha sufrido el mayor daño, para nosotros asegurar la inmediación procesal de la persona detenida, de la persona infractora, y ésta en realidad pueda cumplir una sentencia, puesto de que si no tenemos los elementos suficientes, es decir, si es que la persona infractora tiene arraigo aquí en la ciudad en donde ha cometido el delito, tiene un trabajo en la ciudad donde ha cometido el delito, o tiene alguna otra situación que permite establecer al juzgador de que esa persona no necesita prisión preventiva, de acuerdo a lo que establece el mismo Código Integral Penal, no se va a dictar esta prisión preventiva, por lo cual eso permite a la ciudadanía decir de que al siguiente día sale libre. Pero de acuerdo al delito que se haya cometido, si es un artículo 189, que es el robo, tenemos en 20 días una audiencia de procedimiento directo posterior a la detención. Y como no existió la prisión preventiva, probablemente de acuerdo al monto robado, la persona ya huyó. Claro. Y ya no se va a presentar en la siguiente fase, que es la audiencia de procedimiento directo, que es la audiencia de juzgamiento. Entonces el juzgador posteriormente a eso puede dictar una orden de localización y captura, y la persona en el lugar que se encuentre, por eso se hacen los procedimientos policiales para revisar documentación. Cuando una persona está por ahí en su vehículo, le piden los documentos, es justamente para ver en el sistema si esa persona tiene una orden de localización y captura, e inmediatamente es detenido y puesto a órdenes de la justicia, del juzgador o de la persona que esté de turno, si es un sábado o domingo, para que legalice la detención. Inmediatamente se procede a la audiencia y obviamente a establecer responsabilidades. Pero como lo repito, es importante justamente en este momento de una minga colectiva, ciudadana, en la cual nosotros exijamos de que se haga esta reforma. Nosotros principalmente vamos a empezar con un proyecto de reforma a la ley, en la cual esperamos de que nos acompañe en este trabajo el Colegio de Abogados, el presidente del Colegio de Abogados, también las personas que están dentro del Colegio de Abogados a nivel nacional, y todos los abogados en libre ejercicio de la profesión que quieran sumarse, la ciudadanía. Por eso vamos a iniciar con mesas de trabajo, con mesas de diálogo en el territorio, en cada uno de los cantones y de las comunidades, para poder recoger justamente este tema y poder nosotros llegar a la presidencia, llegar a la asamblea, llegar con un proyecto de reforma en la cual a nosotros nos permita
justamente cambiar este tipo de cosas. No quisiera yo irme a la parte política, pero es necesario que tengamos memoria colectiva y recordemos cuándo se hizo estas reformas, con qué asambleístas se hizo estas reformas, en qué época se hizo estas reformas y quiénes son los responsables de lo que hoy está pasando aquí y de lo que está sucediendo ahora y de lo que está sintiendo la ciudadanía en este momento. Por eso el pueblo no se equivoca, doctor. Sinceramente el pueblo no se equivoca cuando dice echa la ley, echa la trampa. Y es verdad lo que dicen. ¿Cuándo se hizo esto? Y entonces ellos tienen todo el beneficio y todo para salir y huir y hacer muchas cosas. Señor director, quiero desearle éxito en su trabajo. Conocemos su trayectoria, un joven muy entusiasmado en torno a su pueblo, a su provincia. Y en lo que se pueda, doctor. Hay que apoyar en el tema de la seguridad ciudadana, hay que apoyar, hay que emitir los puntos de vista en las reuniones del Consejo Provincial de Seguridad para que se ponga un precedente. Ya estamos en Morona, Santiago, una provincia que era segura, estamos insegura, muchos incluso sicariatos se han dado acá también, muertes violentas. Y claro, que la justicia haga lo que tiene que hacer. Eso es lo que la población espera. Y claro, y si no tienen el condimento como es esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, muy poco se podrá hacer. Pero lo que se puede hacer, doctor, usted tiene que apoyar. Justamente en ese trabajo es en el que estamos empeñados, mi estimado Manuel. Yo vivo en la calle Tarqui, entre Soasti y 24 de mayo. Allí es mi casa. Esta calle Tarqui es una calle que ofrece un foco de cometimiento de delitos. Puedo ver yo justamente a las personas que están expendiendo sustancias estupefacientes. Es una cuestión clarísima lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Macas. En las noches siempre, e incluso yo me he levantado con el ruido de detonaciones de armas, me he levantado con el ruido de riñas callejeras con armas blancas. He hecho la denuncia, la policía se ha acercado, ha detenido a las personas correspondientes, pero es necesario que esta situación pare, es necesario que la ciudadanía pueda dormir tranquila, es necesario de que las personas teniendo su domicilio en el centro de la ciudad de Macas puedan también dormir tranquilos como si estuvieran en una urbanización privada. Entonces, basta de este tipo de cosas. Nosotros en realidad vamos a hacer mesas de trabajo con los presidentes barriales, todos los sectores, los líderes de los sectores sociales y la población en general que quiera sumarse a esta minga por limpiar la ciudad de Macas, por limpiar los sectores de las capitales de cada uno de los cantones de la 12 cantones de la provincia de Morona, Santiago. En lo futuro 13 cantones en Morona, Santiago, en cada una de sus localidades. Es decir, es el momento que toda la ciudadanía nos unamos. Por eso yo pido a toda la ciudadanía a estar atentos, a estar alertas, y también asimismo pido de la colaboración para que en el caso de que la ciudadanía sepa, se entere de alguna situación que ofrezca responsabilidad para un funcionario en temas de corrupción, por favor nos hagan saber. Por favor, nos entreguen las pruebas documentadas para nosotros iniciar inmediatamente un proceso investigativo. No vamos a tolerar ningún tipo de corrupción dentro de la función judicial, en cualquiera de los niveles. Y eso significa que todos tenemos que apoyar, que la ciudadanía también tiene que apoyar. Si es que conoce de algún caso, por favor háganos saber. Las puertas de mi oficina siempre van a estar abiertas. He recibido mucha gente en estas 2 semanas, he conversado con bastante gente que ha querido hacer llegar su sentir dentro de esta provincia. Hemos dado solución a muchas situaciones y eso lo vamos a hacer mientras estemos al frente de la judicatura. Tengan la fe de que esto va a suceder, pero como digo, nada de esto se va a dar si es que no tenemos el apoyo de la ciudadanía. Eso es muy importante para nosotros, conocer todo lo que está pasando en cada uno de los rincones
rincones de esta provincia y volver a lo que antaño era nuestra provincia de Morona, Santiago. Eliminar en lo más posible los focos de contaminación de delitos, los focos de corrupción y poder establecer y poder llegar a un plan de trabajo que a nosotros nos permita solucionar todo este tipo de cosas y que nos permita también contactarnos y llegar a la ciudadanía, a las personas que están afectadas, que se han visto afectadas y poder darles una solución. Como digo, este trabajo no es un trabajo de oficina, no es un trabajo de 8 horas diarias, sino es de los 7 días de la semana, de las 24 horas, y yo estoy dispuesto a trabajar en el lugar que sea. Mi estimado Manuel, conocemos toda la provincia, conocemos todos los cantones, conocemos todas las comunidades, y ya conocemos a todos los líderes sociales, y en ese mismo camino vamos a seguir y vamos a pedir a la ciudadanía que nos dé esa manito para poder operar la justicia de la mejor forma y que llegue a todos los hogares. Aquí dice este mensaje de don Wilson Rodrigo Barriga Parra. Dice: buenos días, debe reformarse las leyes que hicieron en Montecristi a favor de los delincuentes, la tabla de la droga y muchas más para tener paz en el país. Éxito, señor director. Muchísimas gracias, concuerdo con lo que dice el señor, y justamente eso es de lo que estamos hablando, justamente esa es la razón. Por eso es que yo digo a la ciudadanía, por favor, tengamos memoria colectiva, recordemos quiénes fueron las personas que provocaron lo que hoy está pasando en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en nuestro cantón, en nuestra provincia. Todo tiene solución, sin embargo, y es el momento de unirnos para llegar a esa solución. Muchísimas gracias, un buen día a todos, tengamos esa fe y esa esperanza, y estoy aquí a las órdenes para servirles en lo que más se pueda. Muchísimas gracias, mi estimado. A usted, señor director, muchas gracias. A mi colega Ana Villagómez, muchas gracias por la coordinación. Gracias, Víctor, felicidades, buenos días.